la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para recibir tu palabra, Señor, tu voz, tu mensaje, tu consejo, tu exhortación, tu llamado. Padre, bendiga su palabra, bendiga al hermano Ricardo, Señor, bendiga nuestros corazones para recibirla con amor, entendimiento y con gran pasión para ponerla por obra. Damos gracias, Señor, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Ok, queridos. Ha sido bueno saber que hay hermanos que están o quieren aprender un poco de lo que es sectas. No sabía que había tanto interés en realidad. Y no solamente de acá, sino que de otros lados también vamos a tener algunos hermanos de Recoleta, una persona de Perú, también queriendo saber un poco de las sectas, entre otros hermanos también ahí que ya se han inscrito. Ahora, obviamente una recomendación para los que quieren aprender, siempre creo yo, en algunos casos va a depender obviamente de cada uno, pero les sugiero mejor que venga presencial. ¿Por qué? Bueno, hay hartas razones. En primer lugar, los presenciales van a tener una ventaja, ellos pueden preguntar obviamente con mayor facilidad. Obviamente eso les da bastante más ventaja que los que no pueden, ¿cierto? En segundo lugar, van a haber premios para los que estén aquí, un tipo de sorteo de algunos librecitos que vamos a regalar, hablando un poco del tema a grandes rasgos, ¿ya? O algo alusivo. Así que eso también espero que los motive. Y en tercer lugar, obviamente vamos a poder compartir también algunos tipos de opiniones al final, ¿ya? Así que creo que eso va a ser de bendición. Por lo menos le animo a poder inscribirse. Ya por lo menos hasta ahora tengo 5 personas físicas o 5 personas en vivo y tengo 8 personas por Zoom, así que si quieren inscribirse, queridos, la idea es que puedan hacerlo avisándome, obviamente, para poder inscribir y tener sus apuntes, que es algo que la idea es que lo puedan tener y que puedan ir avanzando y rellenando ciertas cosas para poder aprender juntos, ¿ok? Así que eso es, obviamente esperamos en el Señor que no sea la única, pero Dios mediante esperamos en realidad Dios mediante poder terminar con una pequeña curso o conferencia del pilares del carácter cristiano. Creo que es bueno saber cómo es que debemos vivir en este mundo moderno, ¿cierto? Que es lo que el Señor quiere. Así que la idea es poder desarrollar algo de eso también antes de terminar este año y así otras ideas que han surgido para el próximo. Así que animado, por lo menos, yo estoy animado, no sé si usted, pero yo estoy animado con esas cosas. Creo que va a ser bueno ver lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Así que ahora, si tiene su Biblia, primero a los Corintios capítulo 12, verso 12 al 19, que es algo que ya leímos ya. Así que solo quiero hacer una pequeña introducción a modo de repaso, para recordar un poco lo que ya hemos visto y así avanzar ya con lo que vamos a hablar hoy día. Primero a los Corintios capítulo 12, versos 12 al 19. Ahora, las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de los dones espirituales. Creo que en la actualidad es uno de los temas que más llaman la atención y de hecho en casi la gran mayoría de las iglesias se habla algo alusivo a los dones. Obviamente lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo nosotros o nos hemos dedicado a hacer es particularmente hablar de los dones según lo que hemos visto en la carta a los Corintios capítulo 12 y hemos visto el propósito de los dones, ¿ya? Y la diversidad de ellos en la iglesia. Ahora quiero recordar que el propósito de los dones no son para que usted mismo se edifique a sí mismo, no es el propósito. El propósito de los dones de la iglesia o de los dones que el Señor ha dado a los creyentes es para que su iglesia sea edificada. Así que es algo, y ese es el propósito que el Señor ha dado y nos ha capacitado para hacer. Y eso obviamente lo hacemos en el transcurso o la interacción mutua que tenemos dentro de un lugar específico o fuera de él. La idea es que la iglesia como tal sea edificada. Ahora bien, aunque hemos visto también una lista de los dones bien grande en realidad, primero los Corintios capítulo 12,
no es la única que hay. Habían visto Romanos capítulo 12 también, que habla algo de la lista, y también está Pedro hablando un poco más pequeño, una lista más pequeña de los dones. Así que la idea es que puedan tener más o menos algo alusivo a los dones y los que hay. Así que en vista de eso, obviamente, aunque hemos hablado de ese tipo de temas, una de las cosas que ha pasado en la actualidad de las iglesias, en realidad, es no entender los dones, o no entender el propósito de los dones. Sin duda podríamos pensar que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo puede operar independientemente, sabiendo que tengo dones. Y eso es algo que a veces es arraigado en las iglesias o en creyentes que piensan que puede operar de forma independiente. Y eso es un grave error y un grave problema en realidad. Y aunque no lo pensamos, eso es como digo, es una realidad, pasa. De manera que Pablo, al haber establecido el propósito de los dones y la diversidad de los dones en la iglesia, ahora se propone explicar la razón unificadora de esos dones que son dados a la iglesia, y cómo en la diversidad de esos dones en la iglesia, en la comunidad de creyentes, también hay unidad. Y eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo en esta sección. Ahora, si te fijan, desde el versículo 12, va a hablar de lo que es la unidad. Y dice ahí el apóstol Pablo, dice en sus Biblias: porque así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si se fijan, en la vida creo que es muy gráfico ahí. Y si notamos muy bien la lectura, ahí lo que básicamente el apóstol Pablo está haciendo en esta ocasión es ocupar una imagen comparativa, está comparando en realidad la unidad de un cuerpo humano físico, ya que obviamente el cuerpo humano, que aunque tiene muchos miembros, tanto visibles como no visibles, es un solo cuerpo, con una cabeza que los gobierna. Pablo lo que va a hacer y lo que está haciendo acá es ocupar esa imagen que para nosotros es muy visible, ¿cierto? Y mostrar para que podamos entender la unidad que tenemos en relación con Cristo y cómo, obviamente, en el cuerpo hay muchos miembros, así Cristo tiene muchos miembros, pero solo un cuerpo. Eso significa que cada uno de nosotros, con los diferentes dones que el Señor nos ha dado, tenemos a la vez diferentes funciones dentro de su cuerpo y cada uno de ellos necesarios. Entonces, obviamente, dentro de ese cuerpo, que se llama la iglesia, si bien tiene muchos miembros con diferentes funciones, en un cuerpo físico vemos diferentes miembros con diferentes funciones, el cuerpo de Cristo es igual. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones, unas más visibles que otras, pero igualmente necesarias, ¿cierto? Si bien no podemos ver el corazón, ¿pero es necesario? Sí. Sin un corazón no vivimos. Es más difícil. Bueno, querido, en realidad, cada parte del cuerpo de Cristo es necesario y es importante que la iglesia lo entienda. ¿Por qué? Bueno, porque el problema puede surgir cuando los miembros del cuerpo de Cristo no entienden su función, o no quieren interactuar con el cuerpo, o no saben cómo hacerlo. Y eso va a causar serios problemas en una iglesia, de manera que a menos que el creyente reconozca estos factores que son importantes, en vez de ayudar a la unidad, lo que va a hacer dividir la unidad. Porque o no sabe, o no quiere, o simplemente se aleja, pensando de que esa es la voluntad de Dios. Querido, esa no es la voluntad de Dios. Dios no te dio los dones para ser egoísta con los dones, al contrario, Él se los dio con un propósito. El creyente que no hace eso, en vez de ayudar a la unidad, lo que va a hacer va a contribuir a la división. Y en vez de ser de edificación, será un medio de destrucción masivo, en algunos casos. Ahora bien, la razón de la unidad que tenemos en Cristo se puede ver mediante la formación de este cuerpo. Obviamente, la pregunta que podríamos hacer es: ¿cómo es que se formó este cuerpo llamado iglesia? ¿Cierto?
creo que es importante. Ya sabemos que somos parte de un cuerpo, se llama la iglesia, y que ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Cristo Jesús y que tenemos diferentes funciones. La pregunta entonces sería, ¿cómo es que se formó ese cuerpo llamado iglesia? Ahora, si ven en el verso 13, ahí en sus Biblias, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, si vemos otro texto, y quiero que vean el texto ahí, dice ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Si ves esta frase en tu Biblia, notarás que hay una pregunta implícita aquí en esta frase, solamente en esa frase. ¿Cuál frase? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién bautizó a los creyentes? Ahí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. La pregunta es, ¿quién los bautizó? Buena pregunta. Ahí dice, porque por un solo espíritu. ¿Quién los bautizó? Eso es algo interesante, porque generalmente a veces pasa que podemos malentender el texto. Si recordamos Hechos 2, veremos que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes ahí presentes, ¿se acuerdan? Pero ¿quién es el autor del bautismo? ¿Es el Espíritu Santo? Ahora, para poder contestar esa pregunta, necesito que vayan a Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. De lo que dice ahí. Hechos capítulo 1. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver Hechos con Corintios? No estamos hablando de quién es el autor del bautismo. Y ahí está. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Dice ahí el verso 4, y estando juntos les mandó el Señor Jesucristo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo tanto, dice ahí que hay una promesa hecha por el Padre, la cual el mismo Señor Jesucristo dijo. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Ok. Pero todavía falta, obviamente, ciertamente no podemos pensar, o pareciera que no se ve tan explícito quién es el autor del bautismo. Así que quiero ayudarles con Juan capítulo 1, verso 33. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1, 33. Juan capítulo 1, verso 33. Dice así, Juan capítulo 1, verso 33, hablando del Cordero de Dios, dice, y de la señal que Juan el Bautista se le había dado a Juan el Bautista para reconocer al Mesías, dice así, y yo no lo conocía, dice Juan, el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con La pregunta es, obviamente, ¿quién bautiza? Cristo. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. De manera que, obviamente, la traducción que tenemos ahí puede ser por, como bien tradujo Valera, o puede ser con. En vez de dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, podría decir con. En vez de por, dice, porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados. Suena mejor. Y esa es la idea de Pablo. La idea de Pablo es decir, mira, ese bautismo fue hecho por un agente que es Cristo, que envió al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Padre manda al Hijo y el Hijo manda al Espíritu. Por lo tanto, es el agente acá, o la persona que manda el Espíritu Santo al bautismo es el Señor mismo. Aunque la gente obviamente del bautismo es el Espíritu Santo, el que bautiza al creyente es el mismo Señor. Por tanto, si Cristo es el que bautiza como Salvador, Él es quien nos da su Espíritu para edificar a su iglesia, pero
como juez, hablando del Señor Jesucristo, Él es quien condenará. De hecho, esa fue la predicación, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Porque Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y a veces, ese es uno de los textos más mal interpretados, dice fuego, fuego. Y eso es juicio. Eso no tiene nada que ver con tipo de fuego, no, eso es juicio. Lo que Él está diciendo es, cuando el Mesías venga a instaurar su reino, va a salvar, va a proveer su Espíritu Santo sobre los moradores del reino, pero a los que no son dignos del reino, ¿qué va a hacer? Los va a condenar. Eso está diciendo. No está diciendo que va fuego, no está diciendo eso. Entonces, algo que hay que entender que como Salvador, ¿Él qué va a hacer? Él salva, Él provee y Él bautiza al creyente, tomando como agente el Espíritu Santo para incorporar a su cuerpo, que es la iglesia, pero también Él va a condenar a aquellos que no creyeron. Ahora, algo más que podemos notar de ese pasaje del verso 13, referencia a porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, hay una cosa más que podemos observar. En otras palabras, no se puede ser creyente sin ser bautizado. El bautismo del Espíritu no es lo mismo que la llenura del Espíritu, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Hermanos, piensan que el bautismo del Espíritu es básicamente ser lleno. Y ser lleno es ser controlado por el Espíritu y dejar que el Espíritu gobierne tu vida. Esa es una cosa y se puede obviamente perder cuando pecamos, ¿cierto? Pero el ser bautizado en el Espíritu es básicamente que el Espíritu Santo te pone en una posición de básicamente de ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo. Por lo tanto, no se puede ser creyente sin ser bautizado. Si tú no eres bautizado, no eres creyente. Un creyente, en el momento del nuevo nacimiento, es incorporado en un cuerpo donde hay un espíritu que mora en nosotros y todos sujetos a un Señor y a un Dios. Así es. No es que de vez en cuando soy bautizado y a veces se me quita. No. Eso es una confusión de términos. Y en tercer lugar, en este cuerpo no existen medios miembros. No es que soy medio brazo. No. O eres brazo o no eres brazo. Es que estoy un poco con el pie adentro y el otro afuera. No, o estás adentro o estás afuera. Y puede pasar que hay hermanos que piensan así. Es que soy medio miembro del cuerpo de Cristo. O eres miembro o no eres miembro. Acabó. Yo creo que el dedo no dice que soy medio dedo. O eres dedo o no eres dedo, ¿cierto? Creo que es fácil. Y eso es un problema que puede haber en algunos, obviamente, que no entienden lo que es. Obviamente no hay medios miembros y no hay muchas iglesias. Solamente hay una iglesia, que es la iglesia del Señor, no hay más. No es que está la iglesia del Señor y otra iglesia parecida a la del Señor y que también es del Señor. No. Es una sola iglesia, nada más. Ese es su cuerpo y Él es su Salvador. Ya, y obviamente en esa iglesia hay muchos miembros y cada miembro con diferentes funciones y con diferentes cosas que hacer. Aunque podemos entender el punto de la unidad que tenemos en Cristo por medio de su Espíritu en nosotros, no podemos olvidar lo que ya he dicho, obviamente, que aunque el cuerpo es uno, este a su vez tiene muchos miembros y eso lo hace diverso como la iglesia. Querido, si hay algo que hay que entender es que tenemos la unidad en el Espíritu. No es que hay que fomentar, no es que hay que hacerla nosotros, no, ya la tenemos. En el momento mismo en que creemos en el Señor, somos parte de ese cuerpo y ya tenemos unidad. El problema no es que la tenemos, el problema es que hay que mantenerla. Y eso es parte de nuestra responsabilidad, mantener la unidad. El problema surge aún peor cuando personas creen que por medio de la uniformidad podemos lograr la unidad. Y cuando hablo de uniformidad tiene que ver que tenemos las mismas actitudes, los mismos peinados de pelo, los mismos peinados, los mismos pantalones, todos iguales. Y hay iglesias que plantean algo así, todos iguales. Y creo que ese no es el punto del Señor. No es que todos se vistan iguales.
Y hay iglesias que lo practican. Si usted no va con la iglesia, usted perdió. Si no va a la iglesia con corbata, perdió la salvación. Casi a ese punto. Es lamentable pensar que la iglesia no entiende lo que el Señor dice, que no habla de uniformidad, de unidad, dos cosas diferentes. Puede haber uniformidad, pero en realidad, y puede haberla en una iglesia, pero están todos divididos. ¿Dónde está la unidad? Bueno, a veces se piensa mucho en eso y lamentablemente pasa. Creo que no es lo que el apóstol Pablo está pensando aquí, sino está hablando de la unidad y cómo esa unidad cómo la iglesia puede lograr la unidad o mantener la unidad por medio de la diversidad. Dice, ¿cómo? ¿Sí? Todos somos diferentes, pero al ser unidos por un mismo espíritu podemos ocupar esos dones que el Señor nos da para edificar a otro y eso me permite ser unido. ¿Se fijan? Soy diferente, pero a la vez puedo mantener esa unidad al ser diferente. Fíjate lo que dice el verso 14, el 17. Además, hablando de la diversidad, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y eso no son preguntas obvias, ¿cierto? Es obvio, pero a veces pasa. Lamentablemente pasa en las iglesias. Si la iglesia no entiende que la diversidad lleva a la unidad, se perderá o obviamente padecerá, serios problemas en su interior, aunque no se noten. Por un lado, cuando pensamos en la iglesia corintia, podíamos recordar algunos fracasos o pecados de la iglesia en este contexto. Ejemplo, por un lado podemos recordar que la iglesia pensaba que la uniformidad llevaría a la unidad cuando anhelaban hablar en lenguas. Tenemos todo un capítulo que habla en el que Pablo dice que no pueden todos hablar lenguas. Pero ahí estaban los corintios, es que si no hablo en lenguas no soy espiritual. Pablo. Tengo que hablar en lengua. Pablo dice, no todos tienen que hablar en lengua. Y pareciera que la iglesia corintia tiene ese serio problema. Querido, no es solamente la iglesia corintia, hay iglesias actuales. Que se le dice al creyente que si tú no hablas en lengua, no eres creyente. Si no hablas en lengua, no eres espiritual. Si no tienes el don de enseñanza, has casi perdido la fe. Querido, eso no es lo que dice el texto bíblico. Pero pasa muchas veces en las iglesias que piensan que la uniformidad hace la unidad, y no es así. Como dije, algunas iglesias piensan que el don de enseñanza todos deberían enseñar y sin duda deberían hacerlo, pero no todos tienen el don de enseñanza. No todos van a hacerlo de la misma forma, a algunos les cuesta más, ¿cierto? A otros les cuesta menos, pero deberían enseñar porque es parte de la labor que nos corresponde a cada uno, como también la labor de cada uno es evangelizar, pero no todos tenemos el don de evangelismo. No todos tienen el don de enseñanza. Pero no se fijan, entonces eso es algo que la iglesia ha perdido de vista, cuando en realidad lo que hay que hacer y mantener es ser diverso, como Dios me hizo, conforme a lo que Dios me dio, utilizarlo para su gloria y en eso edificar a la iglesia. Eso es. Y creo que pasa. Dios no manda a la iglesia a ser uniforme, sino a mantener la unidad que ya tenemos, la diversidad que somos. Y eso sí. Dios no manda a tener una iglesia que todos se vistan igual, que todos hablan igual, que todos piensen, que todos hagan y casi iguales. A veces me da risa porque antiguamente, todavía los veo, a los testigos de Jehová y yo sé cuáles son. Ese testigo, ¿por qué? Y a veces, ¿cómo sabes? Tienen su chamarra, su librito, su gorrito, corbatita, y está golpeando la puerta. ¿Quiénes son? Testigos de Jehová. Y todos iguales, es interesante, es como el hombre promedio ideal, todos iguales. Y lamentablemente no son los únicos. A veces vemos a hermanos, hermanas que andan con su falda, ¿cierto? Y todos iguales.
Y pobre de aquella que se le ocurre ir con un jeans, pecadora. Lamentable. La iglesia piensa que eso es ser espiritual, querido. Eso no es ser espiritual. Eso no es lo que el Señor quiere. Así que eso es lamentable ver en las iglesias hoy en día. Ahora, podríamos pensar que es algo ahora, pero en realidad parece ser que también era algo de la iglesia de Corinto. Algunos hermanos posiblemente pensaban que no eran del cuerpo porque no tenían cierto don. Decían, bueno, yo no tengo el don de enseñanza, no tengo esa importancia, mejor no soy del cuerpo, no puedo aportar mucho. No, déjeme aquí nomás, que me siento, no hago nada, vengo a los cultos y nada más. Y seguramente algunos hermanos pensaban así, la iglesia de Corinto decían, no, déjeme aquí. Porque es que ahí está el hermano, deje al hermano que ese tiene el don de enseñanza y ese lo hace muy bien. Pero hermano, usted tiene el don, no, es que yo no lo tengo, déjeme aquí nomás. Creo que eso es algo que pasa también hoy. Y lamentablemente Pablo corrige eso y dice, bueno, si alguno dice, si no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo, querido, tú puedes decir que no eres oreja, pero eso no quita tu responsabilidad de ser parte, eres parte del cuerpo. Si tú quisiste tener un don diferente, bueno, querido, eso no quita la responsabilidad. Tú puedes tener el deseo de tener un don de enseñanza, exhortación o cualquier otro don y decir, mira, me gustaría haber tenido ese don. Bueno, no lo tienes, ¿qué vas a hacer con el que tienes? No, es que ese no se nota, ese más bajo perfil. Querido, eso no quita tu responsabilidad de hacer lo que Dios quiere que hagas con los dones. De hecho, Pablo dice ahí, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? De manera que pareciera que el creyente de Corinto pensaba de esa forma como les decía. Decía, bueno, yo no soy eso, entonces a lo mejor no soy del cuerpo, no sé, en realidad probablemente no sea creyente. Porque él es el que deseaba un don y dice, que no sé, y llegaba a pensar posiblemente de que no era del cuerpo porque no tenía ese don. Pablo dice, ¿y por eso no serás del cuerpo? Sí lo eres. Entonces, querían quitarse su responsabilidad cuando en realidad estaban afirmando su responsabilidad. Ahora, no solamente hemos visto la unidad, la diversidad, sino que hay que ver la autoridad en la iglesia. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? En primer lugar, solo quiero que pensemos en la expresión, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Y quiero que lo hagamos porque pienso que podría ser, o posiblemente, no lo entendamos o simplemente lo ignoremos o pasemos de largo. A veces que uno lee, ¿cierto? Y no vio ciertas cosas que estaban ahí, casi gritándote, diciendo, mira. Por eso quiero que lo veas. Cuando pensamos en este texto, o lo que dice, en la primera sección, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Eso nos dice que Dios es quien ha colocado los miembros en el cuerpo, de manera que Dios es quien nos coloca en este cuerpo llamado iglesia. No tú, no porque así a ti se te ocurrió, no porque dije, me desperté y ahora soy creyente. No, es Dios. Dice que Dios te colocó en ese cuerpo. Fíjate, hablamos que es el Señor Jesucristo envió a su Espíritu, ¿cierto? Y por medio de Él somos parte de este cuerpo. Pero ahora el texto bíblico dice que Dios fue el autor de aquel, para que tú fueses parte de este cuerpo. Él dijo, mira, yo quiero que Jimena sea parte del cuerpo. Jimena, al cuerpo. Y posiblemente Jimena nunca pensó que iba a ser parte de un cuerpo llamado iglesia. Seguramente ella estaba re bien en el mundo disfrutando de sus bondades, ¿cierto? Comillas, en realidad no eran así, pero me lo imagino. Pero yo creo que nadie de aquí pensaba que sería parte de este cuerpo. Bueno, Dios sí, Dios lo pensaba, Dios sabía. Hace poco estudiamos Efesios, todo Efesios, ¿se acuerdan? Capítulo 1, verso 3 al 12, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo. Dios dijo, ok, tú, parte del cuerpo, van a ser parte del cuerpo. Por lo tanto, querido Dios, es el plan de Dios. Dios es el autor de que estemos en este cuerpo. En segundo lugar, el texto dice, y esto es muy importante, a veces palabras pequeñas son tan enfáticas que me llaman la atención. Como Él quiso. Y dice, pero ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, dice, como Él quiso. De manera que aquí se expresa la voluntad de Dios. Es fácil. El querer de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, Dios dijo, Jimena, a la iglesia, y yo te voy a poner en una parte del cuerpo, pero aquí. Aquí te quiero. No te quiero aquí, aquí, no, aquí. Esa va a ser tu parte de ese cuerpo. La iglesia. Igual con Elvira. Si Elvira, esta es tu parte del cuerpo. Aquí te quiero. Y posiblemente le dice, pero Señor, quiero otra cosa. Que no, Jimena, aquí te quiero. No, aquí te quiero, Elvira. No te quiero en otro lado, aquí nomás. Porque eso es lo que Él quiso. Querido, no solo Él es quien nos coloca en el cuerpo de Cristo, sino que nos coloca en el lugar que Él quiere. Un creyente que no agradece a Dios por los dones que Dios le dio es alguien que ignora la sabiduría de Dios y coloca la suya propia pensando que es más sabio que Dios. Es que Señor, es que no me gusta, es que no creo que lo tenga. Y Dios te está diciendo por todos lados, es que lo tienes. No, que no lo tengo. Querido, a veces creo que pensar así es forcejear con Dios, ¿cierto? Yo creo que a veces es que pensamos así y Dios dice, pero si lo tienes, ¿por qué te complica? Es que no puedo tenerlo. Es que por eso te lo digo, por eso se llama don. Es algo que se da por gracia. Yo quiero que lo utilices para edificar a tus hermanos, para edificar a la iglesia y que yo me lleve la gloria. Para eso lo hice. Y pasa, querido, a veces que creyentes no están agradados con su don. Y como te dije, un creyente que no agradece a Dios por sus dones o por los dones que Dios dio es alguien que ignora la sabiduría de Dios y coloca la suya propia. Y de forma pasiva le dice a Dios, Dios se equivocó. Dios, te equivocaste. Es que yo no tenía que tener ese don. Este era el don mío. Yo me imagino diciendo, hijo, te falta conocerme. Porque cuando dice, como yo quiero, es como yo quiero. No como tú crees que eres. Es como yo quiero. Y punto, se acabó. No hay más discusión. Pasa, querido, que los creyentes a veces no estamos contentos con los dones que Dios nos da. Por un lado, cuestionar los dones que Dios nos da es un capricho carnal, pero no utilizarlos es desobediencia. Lo digo así. Tú puedes decir, yo quiero ese don, bueno, es un capricho carnal. Pero peor es no utilizarlos, querido. Porque Dios dice, yo te los di, ahí están, ocúpalos. Y no hacerlo es desobedecer la voluntad de Dios. Ya que Dios te dio ese don para que lo utilices para edificar a los miembros del cuerpo en el cual participas, y por otro lado, mientras lo haces, Dios se lleva la gloria, porque eso lo hace. Ese fue el plan. En tercer lugar, un creyente que no tenga un ministerio que hacer en la iglesia o entre la iglesia es una contradicción. Como decir, es como una célula muerta. ¿Qué hace una célula muerta? Nada. Al contrario, empieza a contaminar a otras. Lamentablemente eso es una célula, ¿no? Una célula muerta, pesca una, después viene otra, y son dos mueras, sí, 3, 4, y empieza. Y pareciera a veces que en el cuerpo de Cristo pasa, hay ese tipo de células, muertas ahí. Y si Dios le grita por todas las, tienes dones, ocúpalos. Ahí está, inerte. No se mueve, no se inmuta. Querido, pasa a veces que el creyente, que en el cuerpo de Cristo, como me pareciera que hay células muertas cuando no debería serlo. No nos sometemos a la cabeza, la cual es Cristo, y no estamos obedeciendo a Dios. Una iglesia no es un grupo de personas uniformadas en un cuerpo de creyentes, no es un grupo que está ahí presente y todos igualitos. No, es un grupo de creyentes
que servimos la diversidad de nuestros dones para la gloria de Dios y para que el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en Cristo, sean bendecidos y sean edificados. Por eso estamos. Para bendecir a otros. Y ese debería ser tu gozo. ¿Cómo bendecir a mi hermano? ¿Cómo bendigo a mi hermano? Lo que sea. ¿Cómo lo hago? Cuando la iglesia piensa de esa forma, en cómo puedo ser de bendición a mi hermano, creo que esa cosa es mucho más fácil. Porque estoy pensando no en mí, sino en el otro. En el otro. En el otro. Y empiezo a olvidarme un poco más de mí, empiezo a ver las necesidades del otro y cómo servirle. Quiero ayudarle, quiero servirle, quiero estar ahí. Querido, esa es la idea. La idea del cuerpo de Cristo es que podamos ser un siervos por los dones que Dios nos da. Dios los puso y hay que ocuparlos. La pregunta entonces, para terminar, es la siguiente. ¿Estoy sirviendo con mis dones para que el Señor se glorifique? ¿Y mis hermanos sean realmente bendecidos con mi vida? ¿Soy agradecido a Dios por los dones que me ha dado y los utilizo para que Él se lleve la gloria? Solamente tú puedes contestar las preguntas. Creo que cada uno de nosotros tiene que contestar esas preguntas. ¿Estoy realmente utilizando esos dones que el Señor me dio para que el cuerpo de Cristo, mis hermanos en la fe, a quienes veo casi toda la semana, sean bendecidos con mi vida y que en ese proceso el Señor se glorifique? Solamente tú puedes contestar. Espero que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices, Señor, nos animas, nos ayudas y te ruego que seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no seguir los mismos errores y pecados que cometió la iglesia de Corinto. Al contrario, permítenos, Señor, preocuparnos en cómo servir mejor a mis hermanos, cómo poder ayudarles a ellos, porque tengo dones y quiero utilizarlos para que ellos sean bendecidos y tú seas glorificado. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad. Y queremos hacer tu voluntad, Señor, porque sabemos que hay bendición. Gracias por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén.